Miguel Antonio Vázquez Lugo, conocido como Cheo en el mundo deportivo, fue una figura fundamental en el desarrollo del baloncesto juvenil en Puerto Rico. Nacido en Ponce en 1954, su pasión por el deporte lo llevó a convertirse en un líder y mentor para miles de jóvenes. Cheo Vázquez es mi hermano, que nos criamos en el residencial portugués y fuimos prácticamente, asimilamos, ¿verdad?, las cosas positivas de un residencial como portugués, donde éramos familia y la convivencia giraba alrededor del deporte, la solidaridad entre todos los vecinos, y la cancha era el lugar donde nosotros prácticamente podíamos desarrollar todos esos valores, aparte de los valores familiares, ¿verdad?, que se viven en los residenciales públicos y que muchas veces pasan desapercibidos. Ya básicamente a Cheo yo lo conozco de muy jovencito, cuando éramos niños. Él vivía en la Portugués, nos conocimos, y yo en Bélgica, y nos pasábamos juntos, siempre en el deporte. Cheo estuvo mucho tiempo entonces, aparte de todas estas cosas, estuvo jugando baloncesto, muy buen jugador fue. A pesar de que una lesión de rodilla a los 15 años terminó su carrera como jugador competitivo, a Cheo esto no lo detuvo, sino que despertó su liderazgo en la parte administrativa del deporte. En 1980, Cheo revivió el club de baloncesto portugués junto a su gran amigo Hawaiian González. Yo conozco al señor Cheo Vázquez siendo un niño, a mi edad te diría como 6 o 7 años. En el 1980, Cheo Vázquez crea el Club de Baloncesto Infantil Portugués en el residencial portugués, que era el residencial donde él se crió, ¿verdad? Y yo creo que donde vivía en ese momento. Él crea un movimiento social bien grande en ese residencial, montando un club de baloncesto infantil, donde llega al residencial un sinnúmero de personas de distintas clases sociales. El club de baloncesto se inicia de una manera educativa y formativa, donde Cheo Vázquez recluta a mi papá para ser su director técnico del club, el señor Germán Hawaiian González. Además, Cheo se destacaba por su narración, haciendo sentir especial a cada niño. Fueron muchos años, los años míos como jugador me dio la oportunidad de jugar en la selección mini de la mano de Lito Mercado en el 83, luego en el 85 de mano de Jorge Caraballo, para descanse, jugué la categoría B, todas en portugués, y un sinnúmero de torneos. Y la figura de Cheo era tan importante, y una de las anécdotas, aprovechando ese renglón de las anécdotas, Cheo era un gran narrador de baloncesto. Y la satisfacción de cada niño que pisaba la cancha Pedro Cepero del residencial portugués, o la Pablo Rodríguez, que le decíamos la cancha chiquita, era que Cheo te presentaba a los jugadores y te narraba el juego. Uno se sentía bien importante, porque cada juego que se daba en la cancha, Cheo tenía un micrófono y él narraba el juego con los altoparlantes, que se oía por toda la cancha, y uno se sentía bien importante cada vez que él narraba el juego y él decía tu nombre. Entonces te buscaba un apodo, o yo venía y metía una guira en un layup y él decía, ahí el orgullo de Hawaiian González, que Hawaiian González era mi papá. Esta filosofía de inclusión y formación integral, que priorizaba la educación y el desarrollo humano por encima del triunfo deportivo, se convirtió en la piedra angular de los torneos organizados por Cheo. Más tarde, en 1990, tomó la dirección técnica de la Liga Little Lads, de la cual fue fundador en Puerto Rico, convirtiéndola en una de las ligas juveniles más importantes del país. La Liga Little Lads llega a Puerto Rico de la mano del señor Juan Dincy, de una persona que también tenía a su hijo en el Club de Baloncesto Infantil Portugués. Él descubre esta liga y Juan Dincy empieza a hacer el torneo en Ponce, pero después Cheo es el que sigue al mando de la Liga Little Lads, que en un principio la Liga Little Lads, todos los equipos de Puerto Rico que querían participar en esa liga tenían que llegar a Ponce, porque el torneo se originó en Ponce y se hacía en Ponce esos primeros años. Luego del torneo tener tanto éxito, pues Cheo decide expandir el torneo a nivel nacional, a nivel de toda la isla,
Y ahí es que acapara todo el baloncesto infantil, ¿verdad? Y juvenil en Puerto Rico, creando yo le digo que eso es un monstruo, porque cada vez que él hacía una inauguración, hacía inauguración en distintas partes de Puerto Rico, en el Coliseo Roberto Clemente, en Isabela, en Mayagüez, en el Auditorio Pachín Vicén, y cada vez que Cheo hacía una inauguración, eso era capacidad llena. El pueblo de Ponce está en deuda con Cheo, porque Cheo mueve la economía en Ponce cuando hace los torneos de Little Lads, esas inauguraciones, que yo cuando tenía a mi hijo en categorías menores me movía para allá durante todo el fin de semana. Cheo es un visionario, una persona extremadamente seria, pero sobre todo una persona que utilizó el deporte para que el deporte cumpliera todas las funciones, pero sobre todo la función social. Con el crecimiento del número de equipos y con ayuda de su familia, la liga se organizó como Puerto Rico Little Lad Lassies Basketball, que aún sigue desarrollando talento para el baloncesto puertorriqueño e internacional. Sabes que más que agradecido por la oportunidad que me hiciste vivir, ¿verdad? Con todo esto que es Little Lad. Para mí Little Lad, cuando yo fui joven, Little Lad para mí era lo más grandioso que había aquí en Puerto Rico. Era la liga que yo siempre me preparaba para jugar. Me diste esa emoción, esa alegría, ese amor que tengo por el baloncesto, fue gracias a ti, ¿verdad? Es un torneo que para mí lo significaba mucho. Era reunirme con mis compañeros, con mis amigos de toda la vida, y todo eso fue gracias a ti, ¿verdad? Gracias a ti pude conocer mucha gente en la isla, muchos jugadores, muchas formas de amar este deporte. Una de las cosas que yo le agradezco a Miguel es que cuando yo comencé en el arbitraje, él fue el que me identificó. Yo comencé como árbitro en su liga y fui moviéndome en posición gracias a él, de árbitro a supervisor de árbitros, a asesor de la liga. Y creamos una amistad, y esa amistad se unió a todo lo que él me dio, y él fue un padre para mí. Cheo estaba en constante comunicación conmigo, él quería saber cómo yo estaba, él me monitoreaba, no solamente en mi carrera como árbitro, sino como persona. Una de las cualidades más hermosas que tenía Cheo es que él hacía sentir bien a las demás personas. El legado de Miguel Cheo Vázquez es mucho más que una lista de torneos o la fundación de una liga exitosa. Cheo, gracias por todo lo que tú hiciste por la juventud de Puerto Rico, por la niñez, y dejaste un legado grande en el baloncesto puertorriqueño, especialmente en el baloncesto infantil. El que necesitaba de Cheo, ahí estaba Cheo. O sea, no solamente en el ámbito deportivo o de baloncesto, sino en cualquier situación de la vida. Era un excelente ser humano. Puerto Rico, la ciudad de Ponce, el barrio portugués, comencé del final al principio, pero el barrio portugués, la ciudad de Ponce, pueblo de Puerto Rico, pierde a un incansable defensor de la niñez y de la juventud puertorriqueña. Un hombre que vivió para darse para los demás. Cheo, un gran amigo, un gran aliado, una institución en el baloncesto puertorriqueño, una institución en el baloncesto de categorías menores, un formador de jóvenes, una persona que lo dio todo incondicionalmente por el desarrollo del baloncesto en Puerto Rico, y perdemos un gran baluarte con su partida. Un héroe, y un héroe nacional, no tan solo en la ciudad de Ponce. Un héroe nacional, una persona que se va a convertir en una leyenda, una persona que deja un legado muy grande, muy importante, una persona que te impacta, nos impactó, porque él se hizo responsable de que los niños que se crearan en esa época no tan solo jugáramos el juego de baloncesto, sino que lo aprendiéramos a jugar. Cheo no muere. Como le dije a mi familia, ¿verdad? Su ejemplo es una esperanza de vida para nuestra sociedad, para nuestros niños, nuestros jóvenes, pero sobre todo para nuestro país. A todo aquel que me esté escuchando, no importa de qué país, porque mi papá llevó el baloncesto a Dominicana, a Orlando, a Panamá, a Texas, a lugares que nunca pensábamos que íbamos a llegar para hacer eventos deportivos, y todos
contaron con la visión de papi, que todos jugaran. Figuras como Al Halford, José Juan Barea, Carlos Arroyo, en fin, muchos jugadores de diferentes partes, tanto de Dominicana, Panamá y otros, gozaron de lo que fue el Little Lats, y verlo en el escenario grande nos llena de orgullo, pero también nos llena de orgullo gente como un Julio Lugo, como un Kanky Díaz, dueño de Pizza Heaven, Julio Lugo, farmacéutico de la farmacia Juanadía, que esas personas no llegaron a ser estrellas del baloncesto superior, pero sí grandes empresarios, grandes seres humanos, que eso era lo que buscaba mi papá, que cada persona fuera un gran ser humano. Por eso le enfatizaba tanto a los coaches: recuerda, dirigente que estás a cargo de un jugador, tú vas a marcar la vida de esa persona de una manera. Por lo tanto, trata de que esa marca que vas a hacer sea una marca positiva, una marca que lo inspire a llegar a ser más allá que un atleta, porque obviamente tú eres el ejemplo en primer orden de ese jugador. Así que esa era la gran misión de mi papá, que cada jugador llegara a ser una mejor persona. Tan así fue que quien operó a mi papá de cáncer fue un jugador de baloncesto, Kelvin Arroyo. Para gran honra, de verdad, para mi padre, el que un jugador estuviera en el campo de la medicina y que fuera él quien le diera ese aliento de que tuviera tranquilidad y paz en una operación tan difícil, fue una persona que mi papá tuvo la encomienda de enseñarle a jugar baloncesto. Así de grande fue ese legado de mi papá, y así de grande de verdad seguirá siendo. Así que gracias a todas esas personas de todos estos países que mencioné, que sé que lo están celebrando y no llorando con todo lo que él hizo, porque mi papá iba a todos estos países sin cobrarles nada para hacer eventos y poderle dar la oportunidad a los jóvenes a que participaran y que tuvieran la experiencia del baloncesto, que era su pasión. Pero su mayor legado, nosotros, su familia y la familia extendida del baloncesto. Gracias. Para Vigel, Roberto Ortiz.